Buenas tardes, queridos estudiantes. Damos inicio a nuestra clase de ética y hoy nos toca continuar con la discusión del egoísmo psicológico. Espero poder terminar la exposición completa de esta sección. Vamos a tener oportunidad de revisar dos versiones, dos especies, dos variantes de este egoísmo psicológico. Por una parte, el cinismo y por otra parte, el hedonismo psicológico. Por supuesto, viendo razones a favor y en contra. Está claro el posicionamiento que toma Hospers al respecto de esta versión y para más tarde dejaremos la otra variante que es el egoísmo ético, ¿sí? No podemos confundir ambos tipos de egoísmo. Bien, entonces lo que voy a hacer es presentar al modo como lo hace Hospers con argumentos a favor o una declaración de la postura del egoísta y luego las críticas que se han lanzado contra esa posición. Bien, entonces, recordemos que el egoísmo psicológico es una teoría acerca de por qué hacemos algo. ¿Cuál es la motivación de nuestras acciones? A ver, y recuerden que el egoísta psicológico está haciendo una afirmación fortísima. En sentido estricto, lo que nos viene a decir es que no es posible actuar en contra de nuestros deseos. ¿Sí? Y esos deseos son a favor de nuestro propio interés. Bien, por lo tanto, con otros términos, nos está diciendo el egoísta que es necesario que nosotros persigamos, busquemos nuestro propio interés. A ver, pero más bien, en lugar de que, tal vez, perdónenme, creo que no me expresé de una manera pulcra, lo que quiero decir es que el deseo, la motivación de nuestra acción, ella es necesariamente egoísta. Tiene que ser así. Y por lo tanto, no admite ningún contraejemplo. Por eso digo que esto, aquí, este imposible, ¿imposible qué? No actuar a favor de nuestro interés. Eso, manejando una lógica clásica, equivale exactamente a decir que toda motivación de cualquier acción humana está provocada, causada por la
la intención, el deseo, si quieren ustedes, la tendencia de buscar nuestro propio interés. Bien, entonces, podemos decir que esta tesis es modal, ¿sí? Puesto que la posibilidad y la necesidad son modalidades, ¿sí? Voy a utilizar la A mayúscula para simbolizar o para representar cualquier acción de un ser humano, ¿sí? Bueno, incluso podríamos nosotros generalizar para cualquier agente, ¿sí? Toda acción está motivada necesariamente por un deseo de conseguir algo para sí, ¿sí? Es decir, por preservar o aumentar el interés propio, ¿sí? Bien, ahora, dentro de las acciones que vamos a considerar, están incluso las que aparentemente, a primera vista, son contrarias, como que habría ahí un autosacrificio o incluso alguna desventaja, un inconveniente para quien está actuando. Bien, esto es la caracterización general del egoísmo psicológico. Ahora, veamos la versión particular del cinismo. Bien, aquí la palabra cinismo está entendida en el sentido vulgar, no tiene una conexión con la antigua escuela de los cínicos, aunque yo les recordé la clase anterior sobre esa historia de Diógenes, que vivía en un tonel como el Chavo del Ocho. El, eso era simplemente para de alguna manera recordarles o insistir en el hecho de que filósofos que están apegados a esta corriente no respetan las convenciones, lo que es perseguido por la grandísima mayoría de las personas. Y bueno, supuestamente eso por una doctrina, por su modo de ver la vida, la sociedad, la, las oportunidades, etcétera. Es decir, como una aplicación de un conjunto de tesis que constituye su filosofía. Bien, ahora veamos, Hospers nos especifica exactamente qué es lo que mantiene un cínico. Bien, ahora el contraste que quiere trazar Hospers con respecto al cinismo es el siguiente, que
según esta corriente, cómo actúa una persona, eso depende de que va en el fondo a ganar algo para sí mismo. Bueno, cuando tomemos la palabra egoísmo en un sentido un poco amplio para incluir dentro de los intereses personales también el de sus familiares o amigos conocidos. Es decir, bueno, el más luego se hace una distinción entre un egoísta personal y otro impersonal. Pero eh, en general, una persona egoísta también va a velar por ejemplo, su esposo, sus padres, hermanos, hijos. Entonces, la familia íntima. Pero bueno, en los casos que están presentes en el texto, no se mencionan ejemplos de este tipo, ¿sí? Pero se supone que un egoísta no es tan extremo como para, en general, como para no considerar dentro de el cálculo de lo que se debería hacer, no va o va a dejar de lado a absolutamente todas las personas, incluso a sus propios familiares, ¿sí? Eso creo que se da por supuesto, ni siquiera yo no recuerdo cuando leí el texto haberme encontrado con una discusión de este tipo. Bueno, entonces voy a caracterizar el cinismo en la primera tesis o la primera versión del cinismo, e incluso pongamos eh, una numeración. Si quieren, una primera versión es la de que eh, toda persona desea obtener algo para sí, ¿sí? Bien. Entonces, es una afirmación general o universal, si quieren ustedes, y todo habría que tomarlo al pie de la letra. Es decir, se excluye una acción que no corresponda con este patrón. Podríamos quizás redundantemente decir absolutamente toda acción está motivada por el pensamiento de que se va a conseguir algo. ¿Sí? Bien. Y entonces siempre hay esa esperanza de que con las acciones que uno emprende, aunque no le gusten, sean desagradables, aunque les traiga algún sacrificio a la gente, en el fondo hace lo que hace porque al final puede ser a la larga o en un tiempo remoto o al revés, a la corta, quien hace una acción siempre está movido por un deseo de recompensa, ¿sí? Bueno, podemos poner varios ejemplos. Creo que ustedes ya procesaron el texto y el, creo que comprenden a qué me estoy refiriendo. A ver. Bien, una de las dificultades que presenta Hospers en contra de esta primera versión del egoísmo psicológico es que
hay personas que actúan aparentemente sin buscar fama, dinero o poder, que lo hacen, podemos decir, desinteresadamente. Por ejemplo, eh, una persona que trabaje en una casa donde se da tratamiento a personas que tienen lepra, ¿sí? En un hospital. Ahora, ese trabajo, esa ocupación, según el cínico, es porque, aunque sea una actividad riesgosa, peligrosa para la vida de uno, no hay ahí ningún altruismo. No es que uno alegremente sacrifica su vida por los demás, sino que seamos o no conscientes de ello, estamos con la intención de ganar algo. Y puede ser en esta vida, en la próxima. Aunque no haya un más allá, puede ser que las demás personas reconozcan después de la muerte el bien que hizo y por eso lo hace. ¿Sí? Bien, a ver, pero voy en primer lugar, a poner lo que dice John Hospers y después qué es lo que respondería el cínico ante esta aparente objeción. Voy a abreviar con JH el nombre de John Hospers. A ver, hay personas a quienes no les interesa la fama, el poder o el dinero. ¿Sí? Personas que pasan su vida haciendo cosas que no les va a reportar dinero o poder. A ver, la alfa, eso es algo que yo suelo utilizar para abreviar el acto, inicialmente en el sentido aristotélico de acto y potencia, pero también como para el verbo actuar en este caso, ¿sí? Hay personas que actúan sin esperar conseguir poder o dinero, ¿sí? Bien, yo les mencioné el ejemplo de Teresa de Calcuta. Creo que se le beatificó o se le santificó. Lo cierto es que una mujer dedicada a los demás, ¿sí? Toda la vida. Otro ejemplo que podría ponerles es el de Patch Adams. No sé si ustedes han visto esa película. Es un hombre que quería suicidarse y termina en un hospital psiquiátrico. En ese hospital conoce, bueno, a su compañero de celda y él siente, bueno, él ayuda a los demás y la razón es de esa ayuda es que así él se siente bien.
bueno, quizás no estoy describiendo fielmente esa película. Olvidémonos si es que ese es el fondo de esa película, pero creo que podríamos aprovechar ese personaje de Patch Adams para ejemplificar lo que sería el cinismo. Por supuesto, se podría ver desde el punto de vista opuesto, que lo que él quería hacer es ayudar a los demás desinteresadamente, ¿sí? Incluso él, él, después que se graduó de médico, lo que hizo es poner un hospital, una clínica, para curar a personas que no tenían medios para hacerlo. Ustedes saben, en Estados Unidos es carísimo el servicio de salud sanitario y en ese hospital trabajaban médicos voluntarios sin esperar cobrar un sueldo por prestar el servicio profesional. Bueno, entonces, si es que en realidad Patch Adams era alguien desprendido, que no quería algo para sí, ese podría ser un ejemplo en los que está pensando John Hospers, pero el cínico cree que ejemplos como los que he mencionado y otros más que se podría añadir, en realidad no son contraejemplos. ¿Sí? Ahora, supongamos que, a ver, seguramente ustedes conocen a personas que caerían en esta categoría. ¿Sí? Bueno, y aquí puedo poner he puesto simplemente tres cosas que son apetecibles, pero podríamos alargar la lista. ¿Sí? Existen personas que actúan, bueno, mejor dicho, podemos decir, no actúan para conseguir estas cosas para sí. ¿Sí? Ya, está acá. Ahora, ¿qué responde el cínico ante este aparente contraejemplo? A ver, se me ocurre otro ejemplo. Nosotros, bueno, aquí en Cuenca, tenemos en el Parque Central la estatua de un patriota, Abdón Calderón. Dio su vida por la patria. Ya, ¿no es eso un caso patente, si quieren ustedes, dramático? Claro, exagerado por la leyenda de alguien que llegó al extremo de coger la bandera con la boca, de dar su vida, o sea, fue tan valiente, podríamos decir, como para ofrendar su vida por la patria, en defensa de la patria. ¿No es eso un ejemplo de una acción que no es como piensa el cínico? ¿Sí? A ver, bueno, veamos, voy a poner qué responde el cínico. Él admite que pueden existir esos individuos, ¿ya? Pero el cínico pensaría que están locas. ¿Sí? Bien, o sea que tratemos de comprender
esta respuesta. ¿Sí? O sea, el cínico no discute que ciertas personas actúan sin un interés de ganar algo para sí, pero que a la hora de actuar de esa manera son inconscientes, o si quieren tal vez irracionales, no están en su sano juicio. Es como decir, actúan así porque no están en sus cabales, no están bien informados. A ver, lo cual quiere decir que el cínico admite la existencia de personas que no son cínicas, pero luego matiza esa admisión diciendo que no son personas normales, no son personas pensantes. Es como decir que son, que han perdido el juicio, no tienen cabeza, no son racionales. ¿Sí? Y entonces, eh, eso es lo que está detrás de este calificativo de que son unos locos, personas que no saben lo que hacen. ¿Sí? Pensemos en algo semejante detrás de esta acusación, o mejor dicho, detrás de esta afirmación. ¿Sí? El, lo que se quiere decir es que si una persona supiera lo que está haciendo, entonces, si hacemos un examen de cuáles son sus verdaderas, sus reales motivaciones, ahí encontraríamos que hay un deseo de que va a ganar algo para sí, o para sus allegados, para sus familiares. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, un soldado. Hay una guerra y sabiendo que puede perder la vida, se enlista en el ejército. Si es que muere, su familia recibirá una determinada cantidad de dinero. Entonces, ahí está la recompensa. Él muere, pero puede ser su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, quedarán bien por una especie de subsidio que recibe de parte del Estado. Entonces, no es que ese sacrificio fue en vano. Eh, Algo va a recibir a cambio. Y esa es la motivación detrás de esta acción que a primera vista podría parecer altruista, patriótica. No es así. O si quieren ustedes, sí, sí es eso, pero también y en primer lugar está el egoísmo. Una de las cosas una idea que se repite a lo largo de esta discusión es la de que si es que el egoísta no consiguiera algo para sí, no ganara algún beneficio, entonces no lo haría. ¿Sí? Bien. Eso podríamos ponerle como parte del egoísmo psicológico en general. Voy, voy a poner aquí arriba, simplemente voy a abreviar con las iniciales un par de tesis.
una persona hace algo, realiza una acción, solo si desea recibir algo a cambio. Por favor, leamos la herradura echada, el condicional en el sentido de solo si, condición necesaria. ¿Sí? Si es que una persona actúa de cualquier manera, y especialmente realizando acciones que parecen ser altruistas, sacrificadas, ¿sí? Entonces, si hay una acción, todo egoísta, ético, o perdón, psicológico, afirma que una condición necesaria, otra vez, ¿sí? Recuerden la modalidad, eh, necesariamente lo hace porque quiere conseguir algo. Y si nosotros aplicamos la contraposición, una especie de modus tollens a este condicional, lo que obtenemos es que si no desearía, no lo haría. Y voy a poner eso con negación fuerte. A ver, ¿por qué ayudar a otra persona si es que uno no va a conseguir algo a cambio? Ese es el pensamiento egoísta, ¿ya? Bien, ahora, entonces, si le pusiéramos ejemplos de altruismo, el cínico no los acepta, o si es que dice, sí, hay personas que actúan de ese modo, ya viendo que es algo flagrante, patente, innegable, indiscutible, le da una interpretación de tal modo que aún reconociendo que sí hay personas que actúan altruistamente, pero esas personas realmente no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, se las excluye de no constituirían verdadera excepción porque les estaría fallando la cabeza. ¿Sí? Es como decir, actuó bajo efectos del alcohol, por lo tanto no puede ser responsable. ¿Sí? Bueno, a ver, avancemos un poco más en la discusión. Bueno, la siguiente versión del cinismo es importante porque Hospers aprovecha ese tipo de posicionamientos para hacerle una crítica que me parece a mí contundente. ¿Sí? Entonces, el texto utiliza el número 1A para esta segunda variante. Yo utilicé aquí el 1 y veamos, voy a respetar la numeración que está en el libro, pongamos 1B. ¿Sí? A ver, el, eh, pensemos en la contraposición entre dos tipos de personas, supuestamente, eso es lo que discute el cínico, nosotros tenderíamos a creer que hay algunas personas, podría ser una minoría, nos bastaría con que haya una persona
que actúa por principios, es decir, se apega al cumplimiento, al respeto de una ley, de una norma, cueste lo que le cueste, incluso en desmedro personal. Pero eso lo hace por, podemos decir, por ética, porque es una persona moral, en lugar de ser un oportunista, una persona sin principios que actúa según sus conveniencias. ¿Sí? Creo que, y les pido que al momento de discutir esta versión del egoísmo, pensemos en personas que hemos tenido ocasión de conocer, que se ajustan a la descripción que yo hago. O sea, personas íntegras que han hecho lo que debía cuando tenían la oportunidad de, a lo mejor sin que lo note nadie, tener ganancias para sí. Y no lo hicieron. ¿Sí? Digo, parecería que admitimos que hay ese tipo de personas y por supuesto también las hay del otro tipo, que aparentan estar a favor de alguna causa y actúan bajo, a ver, bajo esa máscara, y proyectan esa imagen de que dan su apoyo a cierto movimiento social, pero en el fondo quieren conseguir algo. ¿Sí? Estoy pensando en un candidato político. No digo el nombre, ustedes se pueden imaginar quién será, que, por ejemplo, está se celebra un día, podría ser 1 de mayo u otro, ¿sí? Y están ahí en el desfile, apoyando, engrosando las filas de ese tipo de personas. Pero es tiempo de elecciones y simplemente quieren conseguir votos, nada más. Una vez que terminaron las elecciones, el candidato pudo haber conseguido su puesto o no, al siguiente 1 de mayo ya no asoma, porque ya no son elecciones, ¿sí? Entonces, creemos que hay esos dos tipos de personas. Lo que nos dice el cínico es que realmente todos somos cínicos, nos guste o no. Tal vez uno se creería que es persona de principios, es moral, una persona ética y que hace muchas cosas porque ese es su deber, por cumplir el deber, el puro, simplemente ese amor, ese respeto por la ley, como pensaba Kant, por ejemplo. Y veríamos con malos ojos al cínico, pero el cínico lo que dice es que toda persona a la que se le ofrezca una determinada recompensa puede renunciar a cualquier principio con tal de que la ganancia sea suficientemente atractiva para esa persona. ¿Sí? Entonces, veamos esa discusión, cómo la maneja Hospers. Primero voy a escribir la tesis que acabo de enunciar y luego veamos las dificultades que pone Hospers a esa versión, el 1B del cinismo. ¿Sí? Bien, toda persona violaría un principio
si es que la ganancia fuera suficientemente apetecible. Ya. Bien. A ver, comprenderán en este momento tal vez el por qué lo de la denominación de cínicos a quienes mantienen esta tesis. Detrás está una visión pesimista, negativa del ser humano, pero para los cínicos es una visión simplemente realista. Así somos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y, pero tal vez a quienes creen que hay personas que son buenas gentes, que son admirables, que son ejemplos a seguir, no calzan dentro de este molde. Entonces, nos resistimos contra el cínico en esta segunda versión. ¿Sí? ¿Ya? El, toda persona, según esta versión 1b, estaría dispuesta a hacer cosas inmorales, ilegales, indecentes, lo que ustedes quieran, con tal que se le dé una, una medida suficiente lo que él desea. Podemos hablar de dinero, pero hay otras cosas más. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, por una parte está la ley, los principios, la moralidad, la decencia, los buenos modales, el buen comportamiento, ¿sí? El deber. Y eh, frente a eso está los deseos de uno. ¿Qué va a ganar? ¿Sí? Entonces, este, esta versión 1b del cinismo dice que con tal que lo que se le ofrece a una persona, si puede ser una persona común y corriente o una autoridad, en un cargo alto, lo que sea, cualquier persona es sobornable, corruptible, ¿sí? O sea, le podemos hacer que se aleje de lo que debería hacer, que, que se aleje de un comportamiento ético, con tal que lo que le ofrecemos sea suficientemente atractivo a esa persona. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que puede ser suficientemente beneficio para alguien puede no serlo para otro, que esté en una distinta clase social o dependiendo de su riqueza. Según la posición de cada persona, se le puede sobornar. ¿Sí? Si es que no acepta el soborno, subamos la cantidad, ofrezcámosle más. Y va a llegar a un punto en que le doblamos su voluntad y acepta, porque esa persona está ganando algo que él quiere. ¿Sí? Bien, entonces, no actuamos por principios, sino por interés propio. Y eso de modo general, como una ley. Todos, ¿sí? Todos podríamos estar en esa situación. Entonces, no nos creamos que somos personas éticas, porque no las hay. Toda persona puede irse contra la ética con tal que tenga la ocasión de ganar algo que sea apetecible para él. ¿Sí? Bien, esa es la versión 1b del cinismo. Ahora, ¿qué dice John Hospers al respecto?
Hospers critica que esta versión 1b es tautológica, en el sentido de que, a ver, les leo, dice, si le ofreciéramos a una persona que supuestamente es ética, es moral, me estoy imaginando, por ejemplo, a un obispo, ¿sí? Al nuncio apostólico, ¿sí? O a un pastor de una iglesia, supuestamente, o podría ser al profesor de ética, ¿sí? Que aparentemente están enseñando la conducta correcta de que actuemos por principios, que si a esa persona, dice, le ofreciéramos la cantidad lo suficientemente elevada para que ceda, entonces cederá. ¿Sí? Entonces, ese es lo que está dicho acá. Hospers opina que esa posición es, con otras palabras, vacía. ¿Sí? Cuando dice que es tautológica, está diciendo que es irrefutable. No hay manera de probar la falsedad de esa tesis. ¿Sí? Entonces, es algo que no dice nada. ¿Sí? O sea, si es que pensemos en cómo podríamos sobornar a un obispo, ¿sí? O a un ministro, al presidente de la asamblea, al... Vamos con un maletín, tenemos ahí, empezamos con, podemos decir, 2 millones, no acepta. Dupliquemos, vamos 5 millones, 10 millones. Seguimos subiendo los millones hasta que ceda. Si no cede, todavía no es suficiente. Entonces, auméntele más, póngale más. ¿Sí? Y si es que todavía el obispo, el arzobispo se niega, eso no significa que realmente es una persona moral, íntegra, de principios, sino que la propuesta que nosotros le estamos haciendo no es lo suficientemente aceptable para él, para que ceda. Pero si, si le tentáramos con algo todavía más grande, a lo mejor vamos a encontrar ese límite, ese umbral, rebasado el cual, ahí sí le doblegamos su voluntad. Es lo que piensa el cínico. Pero entonces, lo que nos está diciendo es algo tautológico. Es como decir, toda persona tiene su precio. Solamente hay que encontrar cuál es esa cantidad, nada más. ¿Sí? A ver, pero, o sea, en otra crítica, y es algo que se repite por lo menos un par de veces en este capítulo, Hospers habla de que es una, una afirmación a priori, ¿sí? Independiente de la experiencia. Si ustedes recuerdan lo que pensaba Karl Popper acerca de el criterio de cientificidad de las teorías, entonces comprenderán en qué está pensando John Hospers. ¿Sí? Eh, entre paréntesis, por un momentito, recordemos la posición popperiana. Él cree que lo que distingue a una teoría científica y a la que no lo es que las primeras
pueden entrar en conflicto con la experiencia. Es decir, puede haber una evidencia, aunque sea como mera posibilidad, puede o podría haber un hecho verificable empíricamente que convertiría a la teoría en falsa. Si es que eso sucede, aunque sea una mera posibilidad, entonces está garantizada la cientificidad de esa teoría. Eso es lo que él llama la falsabilidad. Pero en cambio, una teoría que pase lo que pase, siempre va a ser verdadera, entonces no es científica. Si es que no hay ni siquiera un hecho imaginable que posiblemente pueda convertir a la teoría en falsa, entonces esa teoría no es científica. Y en esa categoría pone dos ejemplos, el psicoanálisis y el materialismo dialéctico. Eso es Popper. Entonces, si quisiera expresarme yo con otros términos, lo que está diciendo Hospers es que el cinismo en esta versión 1B, de que todo hombre tiene su precio, ¿sí? Piensen, por ejemplo, cuando hablo de soborno, estoy pensando en un policía que nos quiere multar, ¿sí? Por ejemplo, por no llevar el cinturón o por otras causas. Le podemos ofrecer dinero. Si le ofrecemos $20 y no acepta, dele 40. Si no acepta, dele $80. Si no, llegue a 100. Entonces, habrá alguna cantidad de que diga, ya. Olvidemos esto, muchas gracias, hasta luego. ¿Sí? Eso es lo que piensan los cínicos. En cambio, Hospers ve ahí una teoría infalsable. ¿Sí? No hay manera de hacerle creer lo contrario al cínico y por lo tanto esa teoría deja de ser verdadera. No es científica. Entonces, eso es lo que el espíritu de la crítica que está haciendo John Hospers a esta versión 1B del cinismo. ¿Sí? Bueno, él se expresa a su modo. Yo espero que con esta analogía que he hecho con Karl Popper, ustedes hagan los enlaces necesarios y comprendan esta dificultad que está lanzando Hospers contra la versión 1B. Bueno, vamos a hacer aquí un receso y, a ver, quiero apagar.